programa es un aporte a la comunidad del Banco Central del Uruguay. Uno de los enemigos de la economía, más temidos por la autoridad monetaria, los gobiernos y el público en general, es la inflación. Hoy trataremos de encontrarle a la inflación la otra cara de la moneda. Nuestro país y la región han atravesado fuertes procesos inflacionarios que se atenuaron en los últimos años, pero seguimos conviviendo con ella. Trabajamos con la inflación, jugamos con la inflación e inclusive a veces pensamos que nos beneficia, pero siempre nos perjudica. Prácticamente dormimos con nuestro enemigo, pero ¿realmente sabemos qué significa inflación? Inflación. Aumento sostenido y continuo del nivel general de precios de los bienes y servicios de una economía en un tiempo determinado. Es decir, que si este peluche hace 2 días costaba 10 pesos, ayer valía 15 y hoy tengo que pagar por él 20 pesos, entonces podríamos decir que hay inflación. Y que tendría que haberlo comprado hace 2 días. De todos modos, mañana va a ser todavía más caro, porque hay inflación. Y dependiendo del porcentaje de crecimiento de los precios en los próximos días, semanas y meses, sabremos de qué tipo de inflación estamos hablando. La inflación puede ser reptante si el incremento de los precios es menor al 10% anual, tal como ocurrió y ocurre en los países más industrializados y a partir de la década de los 90 en algunos países de Latinoamérica, incluyendo al Uruguay. Puede tratarse de una inflación moderada, es decir, una inflación de 2 dígitos pero aún baja, entre un 10 y un 20% anual. Siguiendo con nuestro ejemplo del peluche, si el mismo valía 20 pesos a principio de año, puede terminar a fin de año valiendo entre 22 y 24 pesos. Parece que no hice tan mala compra. Y si la inflación es aún más acentuada, pero todavía controlada, es decir, entre un 20% y un 100% anual, hablamos de alta inflación. Continuando con el ejemplo, si el peluche costaba 24 pesos, dentro de un año podría costar, por ejemplo, 43 pesos. Esta situación sucedió en varios tramos de la economía uruguaya. Por ejemplo, en la década del 60 y en la década del 80, la inflación osciló entre 60 y 70% anual promedialmente. Y por último, la debacle, el desastre, la hecatombe, la inflación que destruye el sistema. Los precios suben tan alto que no significan nada. Es la hiperinflación. Pero, ¿qué es lo que sucedió? El peluche que compré es el mismo que había adquirido por 20 pesos. No es que el peluche vale más, sino simplemente que el dinero que lo compra vale menos. Un claro ejemplo del desastre de la hiperinflación es lo que sucedió en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Las condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, el cobro de reparaciones de guerra y las restricciones a la industria limitaron cualquier posibilidad de crecimiento económico. Para satisfacer la demanda de dinero, el Banco Central alemán puso a funcionar la imprenta. La gente pasó a tener dinero en el bolsillo. Al haber más dinero, los precios aumentaron. Entonces se necesitó más dinero y volvieron a aumentar los precios. El Banco Central alemán llegó a tener sus imprentas trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana. Poco tiempo después, los marcos eran tan solo papel picado.
Tomando el precio de la onza de oro como parámetro, podemos ver las verdaderas dimensiones de este cataclismo. En enero de 1919, la onza de oro podía comprarse en Alemania por 170 marcos. En mayo del mismo año, se necesitaban 267 marcos para comprar la misma onza. En 1920 ya había superado los 1000 marcos. En septiembre del 22 llegó casi a 40.000. El 30 de noviembre de 1923, aquella oncita de oro alcanzó la friolera de 87 billones de marcos. Lo que nos puede llegar a parecer divertido fue uno de los factores determinantes del ascenso de Adolfo Hitler al poder. Es que la pérdida de valor del dinero y el aumento descontrolado de los precios ocasiona fuertes problemas sociales, tal como ocurrió en Argentina durante el gobierno de Alfonsín, donde la inflación llegó a ser del 5.000% anual. No, la verdad que no. Eso no lo sé, no te puedo responder. La inflación es la diferencia de cuando no hay dinero, los productos tienden a subir para compensar los gastos que tenemos fijos. La inflación, me agarraste mal parado, la inflación... La inflación, el costo de vida, ¿no es? No. Hay que manejarla de acuerdo con el dólar y con el peso y con lo que uno gasta, lo que no gasta y eso. La verdad, si te digo la verdad, no sé lo que es inflación. Cuando se disparan los precios, es lo que dicen según los que saben. La verdad que no. Tengo ni idea. Tiene incidencia en el costo de lo que compramos después. Algo que inflan. ¿Sí? Los productos, todo. Habría que saber quién lo infla, yo qué sé. ¿Y qué se infla? Y cuando le das a una pelota. No. A lo largo de su historia, Argentina ha sufrido varios procesos hiperinflacionarios. El último se desató a fines de la década del 80 durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Mientras el caos se apoderaba de Argentina, nosotros alegremente aprovechábamos a cruzar el charco, pues el peso uruguayo era más fuerte que el austral argentino. Esto se acabó cuando asumió Menem y terminó con la hiperinflación. ¿Y cuál es la historia de la inflación en el Uruguay? Veamos. Hasta mediados de los años 50 éramos campeones invictos, y no solo en fútbol, también veníamos invictos contra la inflación. Sencillamente no existía. Basta mencionar que en 1957 se hizo un plebiscito para aumentar 1 centavo el precio del tranvía. Pero luego, al terminar el gran crecimiento económico del Uruguay, lo que siguió creciendo fue el Estado uruguayo. Recordemos que a partir de comienzos del siglo XX, en Uruguay se nacionalizan trenes y tranvías, las comunicaciones y otras compañías que hasta ese momento eran de capitales ingleses. Por lo tanto, crece la demanda salarial en el Estado. A su vez, a mediados de la década del 60, se unen los sindicatos y conforman la CNT. Esas mayores presiones salariales, al igual que un estancado aparato productivo, llevaron a un creciente déficit fiscal. El Estado no tuvo otra solución que emitir más dinero para poder satisfacer dichas demandas.
¿Por qué no emitir moneda y así todos contentos? Habría dinero para pagar a todos, ¿no? Si recuerdan nuestros ejemplos anteriores, se darán cuenta de que esa no es precisamente la solución. Es casi una ley natural. El aumento de la emisión de dinero sin el correspondiente aumento de la producción lleva inexorablemente a un proceso inflacionario. Hemos visto que la inflación es el crecimiento sostenido y generalizado del nivel de precios de una economía en un periodo determinado. También se puede observar como la pérdida de valor del dinero con respecto a sí mismo. A su vez, hemos clasificado la inflación de acuerdo a sus distintos niveles y porcentajes de crecimiento de los precios. Pero, ¿cómo se mide la inflación? ¿Qué indicadores existen? ¿Cómo sabe el Estado cuánta inflación hubo o si hay un proceso inflacionario en crecimiento? Pues bien, esto se realiza siguiendo la evolución de la canasta familiar. Se parte de una encuesta de ingresos y gastos de la familia, en las cuales se pregunta, el año pasado hubo una en Uruguay, se preguntan todos los consumos que realiza una familia en un periodo dado durante una semana, digamos, de la semana anterior a la que se realiza la encuesta. Pero esa encuesta dura un año. Tiene que ser realizada de esa forma durante un año para abarcar todos los consumos estacionales que existen en una familia, en verano, invierno, etc. Entonces, después de eso, hay una serie importante de cálculos con esa información relevada para constituir lo que se llama la canasta de consumo, digamos, la canasta para medir el índice de consumo. Para estimar la inflación mensualmente, lo que se hace es tomar la canasta que habíamos calculado en base a determinados procedimientos y que está compuesta por unos 300 productos en este momento, muchos menos de los que se relevaron durante la encuesta, y son los precios de esos productos, de esos 300 y tantos productos, que se relevan mes a mes en alrededor de 1000 comercios, en el caso de Uruguay. Todos los meses entonces los encuestadores salen y preguntan por determinados bienes y servicios con determinadas especificaciones. Y esos son los precios que se van computando para ver, de acuerdo a las ponderaciones que salieron de esa canasta, cuánto es que ha evolucionado, cuánto ha sido la inflación en ese mes. O sea que el relevamiento de los precios se realizan mes a mes. Las ponderaciones y la confección de la canasta se realiza cada vez que hay una encuesta de ingresos y gastos de las familias. En los hechos, la canasta que se utiliza es la de Montevideo y los precios que se relevan son los de Montevideo, lo cual es realmente algo que nosotros nos planteamos como un gran problema, porque se están evaluando de pronto contratos o de pronto sueldos o cualquier cosa que se utilice el índice de precios del consumo con precios de Montevideo y con ponderaciones de Montevideo cuando de repente estamos hablando de Salto o de Rivera o de Paysandú. En realidad deberíamos tener un índice nacional o por lo menos un índice para Montevideo y un índice para el interior, y realmente lo que más nos satisfaría desde el punto de vista científico es tener un índice para Montevideo, otro de pronto para el norte, otro para el litoral. Más allá de la teoría, existe la idea generalizada de que la inflación es uno de los peores males de la economía. Sin embargo, cuando hay inflación, también aumentan los salarios. Entonces, ¿qué piensa usted? No le puedo contestar. Ni idea. Ni idea. Es supuestamente algo que sube, ¿no? La inflación es el aumento constante y generalizado de los precios. Es un flagelo del país. ¿Y de qué se trata? Incremento de precios. La inflación es algo que todos los años hacen una cuenta cuánto porcentaje de la vida subió. La inflación la permite el gobierno. ¿Cómo va el costo de vida referente al poder adquisitivo? Ni idea. Te soy sincera, ni idea. No lo sé. Tengo entendido que es cuando la economía, o sea, se gasta más de lo que se gana, así, de lo que entra, ¿no? Algo así. Ni idea. No, yo ni idea.
Es la pérdida de competitividad del dinero que ganamos nosotros. ¿Qué es la inflación? Es el aumento de los precios. La inflación. Y viene a serlo cuando suben las cosas o que bajan las cosas. Esa es la inflación. No sé, pero hablan mucho de eso, debe ser algo muy importante. Es cierto, con inflación aumentan los precios, pero también aumentan los salarios. El problema es que no todos los salarios pueden aumentar en la misma proporción que lo hacen los precios. Y si los salarios pudieran aumentar en la misma proporción que la inflación, sería en forma rezagada. Cuando yo recibo un aumento de salario, podría estar comprando los bienes que aumentaron ayer, pero no podría adquirir los bienes que están aumentando hoy ni mañana. Mientras un empresario puede aumentar el costo del producto, aumentando así su margen de ganancia, el empleado depende de su sueldo, que como dijimos, siempre corre detrás del aumento de los precios. Y aunque reciba un aumento salarial, como es inferior al de los precios, el salario real caerá. De todos modos, quienes tienen ingresos elevados pueden invertir parte de estos comprando dólares, oro o algún bien que mantenga e incluso aumente su valor pese a la inflación. Quienes necesitan gastar todos sus ingresos para vivir porque no tienen otros bienes más allá de su salario, se perjudican más. De esta forma, quienes ganan menos pierden más. El que tenga un salario fijo, los jubilados y todo eso los va a perjudicar evidentemente. Cada vez estamos más pobres, sobre todo los jubilados. ¿Qué te parece? Cuando todo como que suben con gran velocidad, ¿no? En relación al costo de vida. La inflación, esto que estamos viviendo, no se vende nada. Nada. ¿Por qué? Desastre, no sé. Las cosas que suben cada día más, que ya no se puede ni comer porque es imposible pagar los precios de la verdura. Yo como soy ama de casa, otra cosa no le puedo decir, la carne, la papa, toda la verdura, todo sube. Y porque la gente no puede consumir nada, no podemos consumir lo poquito que ganamos, los que no tenemos trabajo, vendemos independiente y no nos alcanza para nada, verdaderamente. La inflación es una cosa que suben las cosas del Estado, sube la comida, y bueno, y cuando la gente también pedía para que le suban el sueldo, a la vez todo trae inflación. Lo único que sé es que cuando voy al supermercado no me alcanza lo que tengo en el bolsillo y entonces yo digo, ¿cómo han subido estos precios? ¡Qué enormidad! ¡Qué horrible! Pero me vuelvo a casa y digo, bueno, esta es nuestra vida. La inflación también afecta a la inversión. A un empresario se le va a complicar la decisión de invertir si no sabe cuánto va a tener que gastar en mano de obra o en materia prima la semana que viene. Y también se va a hacer más dificultoso si la gente va a perder poder adquisitivo para poder comprar sus productos. Ya lo hemos dicho, la inflación es mala y en un proceso acelerado nos puede conducir al desastre. Pero, ¿qué es realmente lo que lleva a la pérdida de valor del dinero y por lo tanto a la inflación? Ya vimos que el excesivo gasto del Estado por encima de la recaudación se denomina déficit fiscal. Si dicho déficit se cubre con emisión de dinero, entonces se produce una desvalorización del dinero y esto genera inflación. Otras causas de la inflación son, por ejemplo, el aumento de los precios del petróleo a nivel internacional o una sequía o una inundación a nivel local. Estas causas son las que dan lugar a la llamada inflación de costos. Sin embargo, el caso más común es el primero, cuando el Estado debe imprimir para poder cubrir su déficit fiscal. Pero, ¿qué podría hacer el Estado para contrarrestar esa situación?
puede aumentar impuestos o tarifas públicas. Puede pedir prestado, ya sea a entidades internacionales o a inversores a través de bonos. O por último, puede emitir más dinero generando inflación. Lo seguro es que emitiendo dinero, todos tendremos billetes y monedas, pero de poco valor. Es decir, independiente de si unos tienen muchos y otros tienen poco, hay demasiado dinero en la economía con respecto a lo que debería haber. Esto es porque el Estado fabricó para equilibrar sus propios desequilibrios. Pero, ¿qué nos dice el Banco Central al respecto? Nosotros tenemos estimaciones de lo que técnicamente se llama la demanda de dinero o cuánto dinero estimamos que los agentes económicos necesitan para llevar a cabo sus transacciones. Esa estimación la hacemos en base a proyecciones de la actividad económica, del consumo, de las inversiones, del rol del sector público en la economía, del sector externo. Todo eso nos da una idea de qué actividad económica podemos esperar en la economía y, como fruto de esa actividad económica, cuánto dinero los agentes económicos estimamos nosotros pueden necesitar para sus transacciones. Basado en esas proyecciones, nosotros monitoreamos la evolución de los medios de pago de manera de lograr un equilibrio entre la oferta de dinero o de medios de pago y la demanda de dinero, de manera de evitar, en el contexto que estamos hablando del control antiinflacionario, evitar que haya una oferta superior a la demanda que puede llevar al surgimiento de presiones inflacionarias. La inflación en estos países tiene un fuerte componente de puja redistributiva entre distintos sectores o agentes económicos. Por eso es de suma importancia mantener a la inflación dentro de un rango aceptable desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, en particular de la estabilidad de precios, de manera de evitar, entre otros factores, espirales de precios, indexación, etc. En ese sentido, nosotros creemos que es sumamente importante transmitir, a propósito de lo que mencionabas de la espiral de precios, que una de las principales contribuciones al nivel de actividad económica y a una distribución equitativa del ingreso real, o sea, el ingreso una vez depurada la inflación, es la estabilidad de precios. Sin estabilidad de precios, los países crecen menos porque los agentes económicos no tienen certidumbre en cuanto a los cálculos de sus proyectos de inversión, de su ingreso por diferentes fuentes, por lo tanto se complican las decisiones de cuánto voy a consumir, cuánto voy a invertir, ya entonces la gente entra a ahorrar por motivo de precaución, con lo cual ya hay un freno a nivel de actividad económica. Y en particular, desde el punto de vista de equidad, aquellos que dependen de ingresos fijos, claramente es el caso de los asalariados o de las pasividades, son los sectores generalmente más castigados. Entonces, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, otra contribución que entendemos tiene el Banco Central es generar las condiciones para que los salarios reales y los ingresos reales de los hogares crezcan de manera, valga la redundancia, real y no en apariencia inflados, que cuando uno le quita el componente de precios, en realidad uno está con menos dinero en el bolsillo. Pero, una vez que el mal está hecho, ¿existe acaso algún remedio para la inflación? En el caso del Banco Central, uno de los principales instrumentos que nosotros tenemos es el manejo de los agregados monetarios, en este caso los medios de pago, a través de las licitaciones de letras de regulación monetaria. Las letras de regulación monetaria son parecidos a los bonos, no son estrictamente, pero es un título de deuda que emite el Banco Central, pero se lo emite a los agentes financieros, no al público en general. De manera que al emitir esas letras de regulación monetaria a los bancos y otras instituciones de intermediación financiera, lo que el Banco Central está regulando de esa manera es cuánto dinero tienen esos agentes económicos para generar medios de pago. A lo largo de la historia, América Latina ha protagonizado la aplicación de casi 50 planes de estabilización con el objetivo de frenar a la inflación. Esto no siempre se consigue y cuando se logra a veces es gradual y pausado. Sin embargo, cuando se abate la inflación, mejoran los salarios reales, aunque no todos logran recuperarse.
Recuperemos o no nuestros salarios, lo que no podremos olvidar son los precios anteriores. La verdad, hice muy bien en comprar el peluche al principio del programa. Hasta la próxima. Este programa fue un aporte a la comunidad del Banco Central del Uruguay.